Congregación Betel Shaddai, Parashá Beshalach, basada en Shemot, Éxodo 13, 17 al 17, 16, Jueces 4, 3 al 5, 31 y en los escritos mesiánicos Mateo 14, 22 al 23. En esta parashá se aborda el tema de que finalmente el faraón, a pesar de su obstinado corazón, finalmente deja ir al pueblo de Israel de Egipto. Aparentemente. Veamos qué tenemos en esta parashá. Encontramos entre los temas abordados en la parashá la salida de Egipto del pueblo de Israel, el evento milagroso de la partición del mar y la travesía del pueblo de Israel en medio de las aguas, la persecución del faraón y su ejército al pueblo de Israel y el canto de Moshe y los hijos de Israel por la victoria dada por el Eterno al rescatarlos de esa persecución y permitir que el pueblo de Israel saliera en victoria de esta persecución, y así se inicia el recorrido por el desierto. Veamos. Inicia la parashá en Shemot 13:17 cuando cita: cuando Faraón dejó salir al pueblo, Elohim no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, si bien era más directo, porque dijo Elohim: no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y quiera volver a Egipto. El Eterno conoce nuestros corazones. Él sabía que si transitaba el pueblo por el camino de los filisteos, a pesar de que era el camino más corto, más inmediato, el pueblo podía arrepentirse. Y el Eterno, que conoce nuestros corazones, muchas veces nos hace transitar por caminos que a lo mejor a nosotros nos parece demasiado incómodos, demasiado complicados, pero Él sabe por qué lo permite. Hay caminos que solamente el Eterno sabe por qué, y hay circunstancias que el Eterno solamente sabe por qué las permite en nuestras vidas, porque Él sabe que tiene cuidado de nosotros y nosotros sencillamente debemos asumir los caminos que el Eterno nos pone a transitar. Hay algo muy interesante en esta parashá, hay muchos aprendizajes. En el caso de los israelitas, cuando el faraón comenzó a perseguirlos, dice en Shemot 14:10 que los israelitas vieron que paró el faraón, se estaba aproximando, y los egipcios marchaban en busca de ellos. Y los israelitas tuvieron miedo y clamaron a Hashem. El miedo es uno de nuestros grandes enemigos, y frente a circunstancias como esta es normal. Como decimos nosotros, el miedo es libre. Y se asustaron y clamaron. Incluso Moshe clamó. Y el Eterno le dijo: ¿por qué clamas a mí? Marcha, avanza. Y ciertamente muchas veces nosotros oramos y oramos, pero no nos movemos. Estamos inmóviles, no avanzamos. Y nosotros necesitamos poner todos nuestros caminos en las manos del Eterno y dejar que Él abra el camino por donde tiene que abrirse y transitar por él, sabiendo que si estamos en la voluntad del Eterno, Él va con nosotros. Sabemos que ocurrió el gran milagro de la partición del mar y el avance del pueblo de Israel en medio de las aguas. Y este gran milagro, que ya de hecho hay antecedentes, evidencias históricas de que fue un hecho real, fue un hecho milagroso para nuestro pueblo, y permitió que avanzaran y que luego el mar, después que pasó el pueblo de Israel, el mar se cerrara y murieran todos los egipcios. Y allí viene el gran canto. Veamos qué aspectos interesantes encontramos en este canto que hizo Moshe y el pueblo de Israel. Y encontramos en el capítulo 15 de Shemot el cántico que pronuncian tanto Moshe y los hijos de Israel, elevando como una expresión de júbilo, gratitud y alabanza al Eterno por el milagroso evento de la salvación que les dio y la victoria ante los egipcios. Este Shabbat se conoce de esta parashá que tenemos y que estamos analizando como el Shabbat Shirah, es decir, el Shabbat del cántico, por este canto que contiene esta parashá, que tiene expresiones de júbilo y gratitud ante el Eterno, y es tan considerado tan sagrado el contenido de este cántico que ha sido integrado a la liturgia, los servicios de la sinagoga. Y recordamos esa hermosa porción y ese hermoso cántico cuando se pronuncia: ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? Mi camoja,
Recordemos ese canto hermoso, quien como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Ese maravilloso Dios manifestado en salvación, en milagros, en prodigios, se manifestaba en este momento y el pueblo de Israel lo reconocía. Sin embargo, después de este magnífico evento vienen otros eventos poco agradables y que para nosotros nos prefiguran lo que ha vivido el pueblo de Israel a lo largo de la historia y lo que nosotros vivimos hoy día y aún la prefiguración de la redención final. Veamos qué tenemos. De muchas maneras se manifiesta el Eterno en la Torá y en esta parashá específicamente quiero destacar que se manifiesta como libertador, como sanador y como señor de guerra. Otras traducciones lo manifiestan como guerrero o varón de guerra. Es decir, que Él pelea nuestras batallas, Él pelea por nosotros y Él está con nosotros en todas nuestras luchas. Interesante el verso 26 del capítulo 15 cuando dice, si escuchas diligentemente la voz del Eterno tu Elohim y haces lo recto en sus ojos, prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, todas las dolencias que yo puse sobre los Misraim no las pondré sobre ti, pues yo soy el Eterno, quien te cura. Es interesantísimo este verso y dos aspectos que quiero destacar de este verso que se puede ampliar de muchas maneras es en cuanto a que nosotros debemos aceptar la palabra del Eterno, es decir, sus instrucciones que ha dado a su pueblo y ser escrupulosos en el cumplimiento de sus preceptos. Esa es nuestra responsabilidad y si nosotros caminamos delante de Él en obediencia a Él, Él peleará por nosotros, Él nos sanará y Él nos respaldará en todos nuestros caminos. Dice, cita dentro de la misma parashá de esta semana, tenemos en los profetas, tenemos el cántico de Débora y de Barak, cuando el Eterno también les da la victoria porque el pueblo de Israel ha transitado en medio de conflictos, dificultades y el Eterno les ha salvado, ha enviado a personas que se han manifestado para darle la salvación y la liberación al pueblo de Israel y es su mano a través de estos instrumentos que él ha utilizado. Pero es interesante dentro de un canto que también hacen Débora y Barak cuando dicen en el verso 8 del capítulo 5 que dicen cuando escogían nuevos dioses la guerra estaba a las puertas. Es decir que cuando el pueblo de Israel se apartaba de las instrucciones de la Torá, del camino que el Eterno fijó para que su pueblo camine en él, entonces allí estaba la guerra, ahí venían los conflictos para enfrentarlo, porque el pueblo se apartaba del único Dios verdadero. Y esa es una realidad que nosotros debemos tener presente. Muchas de las dificultades que vivimos se debe a que el pueblo está apartado de Dios y está tras un camino de idolatría que es lo que forja todas las circunstancias que nosotros vivimos muchas veces. Y el pueblo de Israel inicia su recorrido por el desierto y empiezan las necesidades a surgir, hambre, sed, anhelos. Y relata Shemot 16, 2 y 3 cuando dice, toda la comunidad de Israel se quejó contra Moshe y Aarón en el desierto. Les dijeron los israelitas, hubiese sido mejor morir en manos de Hashem en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta llenarnos. ¿Por qué nos sacaron a este desierto hasta morir de hambre a toda la comunidad? Entonces ahí comienzan las quejas y realmente qué tanto tiempo había transcurrido desde que habían ocurrido los milagros, las señales con las plagas, la muerte de los primogénitos, la celebración de la Pascua. Se dividió el mar, vieron señales, vieron maravillas, cantaron, alabaron al Eterno, pero comenzó la necesidad, comenzaron las quejas y empieza el pueblo de Israel a anhelar nuevamente volver a Egipto. Y ellos citan que dice, y por la mañana, cuando Moshe observa este reclamo, Moshe les dice, y por la mañana observarán la gloria de Hashem, que él presta atención a sus reclamos contra Hashem. Pues, ¿quiénes somos nosotros para que ustedes se quejen contra nosotros? Le dice Moshe, sus quejas no son contra nosotros, sino contra Hashem. Y pongamos cuidado a esto, porque nosotros muchas veces nos quejamos de lo que vivimos y a veces no es fácil enfrentar las circunstancias que vivimos porque son pruebas difíciles, pero más es el tiempo que nos quejamos que el tiempo en que dedicamos a aprender de lo que estamos viviendo.
Y eso pasó con nuestro pueblo, eso pasó con el pueblo de Israel y se había olvidado rápidamente los milagros, las maravillas del Eterno y querían volver a Egipto, porque estaban cómodos en Egipto, porque en Egipto no tenían retos, en Egipto tenían la comida, estaban esclavizados, pero todo era más fácil en cuanto que no tenían retos, sino que sencillamente allí ellos recordaban la comida y la tranquilidad, entre comillas, que ellos tenían sin valorar que ya no eran esclavos, sino que eran libres. Sin embargo, allí vemos que el corazón de las personas, del pueblo de Israel, y así es nuestro corazón. Nosotros podemos ser libres porque hemos creído en Yeshua, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero nuestro corazón puede seguir siendo esclavo, como era esclavo el pueblo de Israel aún, a pesar de que ya había sido liberado. Su corazón todavía estaba anclado a la esclavitud de Egipto. Y por eso fue que transitaron 40 años en el desierto y solamente entraron sus hijos, porque ellos en realidad no superaron la esclavitud que tenían en el corazón. Veamos qué otro aspecto interesante tenemos con la parashá. Dice que Moshe clamó al Eterno y dice, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. ¿Por qué? Porque el pueblo se quejaba continuamente. Moshe estaba saturado con las quejas del pueblo de Israel. No estaban conformes y cada vez que el Eterno ponía una prueba para que ellos enfrentaran esas pruebas, ellos se quejaban y no sabían responder, sino que reaccionaban quejándose y atacando a Moshe. Y sabemos que el pueblo de Israel, los que salieron de Egipto no fueron los que entraron a la tierra prometida, sino sus hijos fueron los que entraron, salvo Josué y Caleb. Y después de esto vino la desobediencia, la deportación y finalmente cuando llega la reconstrucción, se construye el primer templo, se destruye el primer templo y cuando llega la reconstrucción del segundo templo encontramos el escrito del profeta Nehemías cuando hace alusión a todo este evento que ocurrió con los padres en el desierto y él dice no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Nosotros sabemos que el Eterno, a pesar de la rebelión, a pesar de la dureza de corazón, el Eterno manifestó sus maravillas. Si bien hubo castigo a cada uno según sus rebeliones, él cumplió con su promesa de entregarlos y llevarles a la tierra prometida. Nehemías 9, 26, 27 dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Fíjense que lo que comentaba, que es importantísimo mantenerse obedientes a la palabra del Eterno, a sus instrucciones. Y dice, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Entonces esas son las batallas y las guerras que el pueblo de Israel perdió y que nosotros perdemos actualmente, cuando nosotros le damos la espalda al Eterno, cuando estamos de espalda a sus instrucciones. Entonces dice el profeta que el tiempo de su tribulación ellos clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen en manos de sus enemigos. Y eso ha sido la manifestación histórica dentro del pueblo de Israel, que ha caído en idolatría, ha dado las espaldas a la Torá, pero el Eterno, cuando claman y se arrepienten, vuelven al Eterno, el Eterno los libera de las calamidades. Y así somos nosotros. Vivimos circunstancias porque la humanidad está sumergida en una idolatría, en una cantidad, una vida de pecado y que lamentablemente estamos rodeados de maldad. Y nosotros necesitamos ser esa luz en medio de las dificultades para que el Eterno tenga misericordia de nosotros y pueda darnos la victoria en medio de las batallas que nosotros enfrentamos en este día a día. Y esta liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que no es más que la prefiguración de la libertad de nosotros, de la esclavitud del pecado y de la humanidad también de la esclavitud del pecado,
como lo cita el profeta Ezequiel cuando dice, y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Esto que es la idolatría, en que se ha asimilado, en que se asimiló el pueblo de Israel y en que el mundo camina tras la idolatría. Pero el Eterno dice, vivo yo, dice Adonai el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido, así como Él liberó al pueblo de Israel de Egipto. Él lo cita el profeta Ezequiel y dice, y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido. Y enojo derramado y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice el Eterno el Señor, y los haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. El pueblo de Israel, nosotros tenemos un pacto con el Eterno y nosotros no podemos darle la espalda a ese pacto. Aun aunque nosotros seamos infieles, el Eterno es fiel. Y Él dice que nos trae al desierto de las naciones, al desierto de los pueblos para litigar. Así como sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él saca a su pueblo de las naciones. Y nosotros estamos hoy por hoy en el desierto de las naciones y el Eterno está con nosotros y nos disciplina en medio de nuestra desobediencia, porque nosotros debemos entrar en la obediencia y en esos vínculos del pacto. Es un pacto entre dos, entre el Eterno y su pueblo. Él es fiel, nosotros debemos ser fieles. Veamos qué tenemos en esta prefiguración de la libertad. ¿Qué más tenemos? Y en estas batallas que nosotros encontramos, en este caminar, en este desierto de las naciones en que nosotros nos encontramos, hay algo muy interesante y es la promesa que el Eterno dejó en su Torah. Fíjense que en Devarim 22 al 4 dice, y sucederá que cuando se aproximen a la batalla, el Cohen se acercará y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, ustedes se aproximan hoy a la batalla contra sus enemigos, que no desfallezca su corazón, no tengan miedo, no entren en pánico ni se aterroricen ante ellos, pues el Eterno su Dios es el que marcha junto con ustedes para hacer la guerra por ustedes contra sus enemigos para salvarlos. Entonces, aquí tenemos escrito en la Torá que el Eterno pelea por nosotros. Y estas palabras de no tener miedo, de no entrar en pánico y que Él pelearía por nosotros, se las tenía que dar al Cohen, el sacerdote, y les decía que no tuvieran miedo. Pero fíjense que había una advertencia inicial de obedecer la palabra, porque si estamos en obediencia, el Eterno pelea por nosotros. Pero cuando, como decía el profeta, cuando se iban tras la idolatría, entonces la guerra estaba a las puertas. Entonces esta promesa está sujeta a nuestra obediencia. Si obedecemos, el Eterno pelea por nosotros. Si desobedecemos, lamentablemente somos derrotadas en nuestras batallas. Y muchas veces nuestras peores batallas las tenemos en nuestro corazón, porque muchas veces mantenemos un corazón esclavo a intereses que no convienen o anclados a dudas, a miedos que nos hacen retroceder o nos paralizan y no nos permiten avanzar. Así que nosotros necesitamos estar firmes y seguros, primeramente en obediencia y segundo, creyendo que aquel que dividió el mar rojo en dos, aquel que hizo maravillas y señales en Egipto, es el mismo que está hoy con nosotros y que pelea por nosotros, pero nosotros necesitamos seguirle a Él en obediencia para que Él pelee por nosotros. Y como revisamos, era el sacerdote el que debía dirigirse al pueblo de Israel antes de la guerra para decirle que no tuvieran miedo, que no se amilanaran porque el Eterno pelearía por ellos. Y resultan interesantes las palabras de Yeshua cuando él dijo, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da, no se turben sus corazones ni tengan miedo. Yeshua nos dejó palabras de paz, nos dijo que no tuviéramos miedo y nos dejó el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos dejó la fidelidad de una compañía permanente, nos dejó el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo,
Él dice más, el Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es el Espíritu Santo el que nos recuerda, el que nos da esa conciencia de justicia, de que Él está con nosotros, que no debemos tener miedo. Él enfrenta nuestras batallas con nosotros, pero nosotros necesitamos enfrentar también nuestros miedos, nuestros temores y en obediencia seguirle a Él, que Él nos respaldará en todos nuestros caminos si estamos caminando conforme a su voluntad y conforme a su palabra. Y en esta prefiguración de la libertad que nos da esta parashá, nos dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y hay una promesa de redención de la humanidad, porque dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ya Yeshua hizo el trabajo de darnos la libertad, la liberación de la esclavitud del pecado, y la creación misma sencillamente debe afianzarse, creer y seguirle a Él y a la Torá para poder ser liberados de esos afanes y esa esclavitud de corazón que nos tiene anclados a una vida de corrupción. Dice Gálatas 4, 6 al 7, dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Sin la ayuda de Eterno es imposible, y es el Ruach HaKodesh el que nos da convicción de pecado para que realmente podamos resarcir de toda esa vida de pecado y poder anclarnos realmente en una vida de libertad. Entonces dice que así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Mashiach. Sin embargo, estas palabras son como las palabras que el Eterno dio al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto y cuando salió liberado de Egipto, y hace el cántico por la liberación. Porque después que comienza el transitar del pueblo de Israel, después que fue liberado y vio los milagros, comienzan precisamente los temores, las angustias, las quejas. Y así somos nosotros. Nosotros creemos, nos sentimos afianzados, conocemos la palabra, pero cuando vienen las pruebas, vienen las quejas, vienen la desobediencia y viene toda una serie de dificultades que enfrentamos, y muchas veces nosotros somos muy pequeños para las pruebas que enfrentamos porque no las enfrentamos con fe, con confianza y sin temor, sino con miedo y desconfianza al Eterno. Y eso nos hace perder las batallas. Veamos qué más tenemos en esta prefiguración. Dice Gálatas 4, 1 y 2, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, como lo comentaba, nosotros estamos como el pueblo de Israel muchas veces, que el pueblo de Israel ya había sido liberado, había cantado, pero cuando comenzó a transitar por los problemas, entonces se comportaba con un corazón de esclavo. Así muchas veces, si nosotros no nos esforzamos en crecer, en leer, en aprender y practicar la Torá, nos quedamos como niños, no crecemos, y por lo tanto nuestro corazón seguirá esclavizado a nuestras viejas maneras y a nuestra vana manera de vivir, y por lo tanto no nos vamos a diferenciar en nada a la vida de esclavitud que tenemos o que tuvimos, sino que vamos a seguir comportándonos como esclavos, aunque ya tengamos esa palabra de libertad y esa verdad que nos ha dado Yeshua de que somos libres del pecado, pero nuestro corazón sigue esclavo porque no caminamos en el camino que Yeshua nos ha llamado del crecimiento y de la práctica de la Torah para realmente irnos liberando de todas esas ataduras que tenemos en nuestro corazón que nos afianza a la esclavitud y no a la libertad. Fíjense que el mismo Rab Shaul en Gálatas 4:11 dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es decir, que la gente no tenía ningún cambio de actitud, de conducta, a pesar de que aparentemente manifestaba una vida de fe. Entonces nosotros también podemos preguntarnos, ¿somos esclavos o somos libres? Pues sencillamente somos libres, pero nos comportamos muchas veces como esclavos si nosotros no dedicamos el tiempo a crecer.
Y el tiempo a crecer es sencillamente conocer cada día la palabra, conocer cada día la Torah y practicarla, vivirla. Porque si solamente somos oidores, como dice la Escritura, y no hacedores, entonces realmente somos como el que dice, como dice el escrito a Santiago, como el que se ve en un espejo y luego se olvida lo que es. Somos libres, hemos sido liberados, pero se nos olvida y entonces comenzamos a conducirnos como esclavos. Y también encontramos en esta parashá la prefiguración de la redención final. Encontramos en Revelaciones 15, 2 al 4, cuando dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moshe, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, aquí encontramos un cántico, un canto de victoria, de alabanza al Creador por la victoria dada sobre una circunstancia que aquí se ilustra como la bestia y su imagen, donde evidentemente son todos aquellos aspectos relacionados a la idolatría, a la maldad reinante de los últimos tiempos. Y es el Eterno el que se manifiesta dando la victoria en la lucha, en esa batalla final. Todo es nuestro tiempo, los que vivan este tiempo, quizás unos consideran que ya lo estamos viviendo o los que lo van a vivir, pero todos en nuestro tiempo estamos enfrentando batallas, batallas con el entorno, con la maldad reinante y batallas internas. Y somos nosotros los que debemos afianzarnos, caminando de la mano con el que pelea con nosotros, pero eso sí, en obediencia. Y tenemos al vencedor, al que vino a vencer a toda aquella maldad, el que venció y en la batalla final vencerá. Y cierro con esta cita final referente a ese que nos dio la victoria, a Yeshua HaMashiach. Revelaciones 19, 11 y 13 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí nos habla de Yeshua HaMashiach. Él vino a vencer, venció, ya nos dio la victoria sobre el pecado, ya nos dio la victoria sobre la muerte y nos da la vida eterna. Porque en nuestros conflictos, en nuestras debilidades, en nuestras luchas, en nuestras batallas, quizás lo peor a lo que nosotros nos enfrentamos, además de angustia, hambre, tristeza, tribulación, es la muerte de nuestros seres queridos, que se ha enfrentado en estos tiempos y se enfrenta en el día a día con esta batalla que tenemos de esta contaminación con la pandemia. Pero tenemos aquel que venció también la muerte y que nos dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y en los tiempos finales Él peleará la batalla final y nos dará la victoria. Así que mantengámonos en fe, peleando nuestras batallas de su mano, con la fe y la plena certeza de que el mismo que liberó al pueblo de Israel de Egipto, el mismo que ha liberado a Israel en todas sus batallas y que ha escuchado su clamor cuando se arrepienten de sus caminos, el que ha escuchado nuestro clamor cuando nos hemos vuelto a Él, y el que seguirá escuchando a su pueblo y que le tiene una promesa de redención final. Él mismo no ha cambiado y está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin, y nos ha hecho esa promesa de redención final, y esperémoslo porque el que prometió, como dice, fiel y verdadero es, y por lo tanto vendrá a buscar a los que le esperen. Así que bendiciones a todos, luchemos de la mano de aquel que venció y vendrá para vencer. Bendiciones a todos, Shabbat Shalom.